En otro video nosotros vimos los enumerados, que básicamente son una forma de estandarizar ciertos atributos cuyos valores se pueden enumerar de antemano en lugar de dejar abierto ese campo a un string que es muy abarcativo. Pero los enumerados no son simplemente eso, son objetos además. Por lo tanto, vamos a empezar viendo que cada objeto enumerado puede responder a algunos métodos ya establecidos en Java. Por ejemplo, vamos a mostrar, en este caso, nivel estudio. Vamos a elegir una opción, por ejemplo, vamos a elegir primario. Y primario es un objeto, ¿sí? Es un objeto de tipo nivel de estudio. Esto quizás sea raro porque le estamos pidiendo a la clase nivel de estudio un objeto nivel de estudio. Pero bueno, no va a ser la primera vez que se van a encontrar con que una clase guarda atributos de la misma clase. Bien, a primario, si bien yo puedo encadenar, siguiendo encadenando valores enumerados, yo le puedo pedir cosas como por ejemplo ordinal, que es un método muy interesante porque ordinal, como dice allí, devuelve un entero indicando en qué orden se enumeró esa constante. Vamos a mirar entonces qué ordinal nos devolvería, en este caso, el valor 1. Si se fijan, empezó a contar desde 0, ¿no? Sin estudios sería el 0, primario sería el 1, secundario el 2 y demás. O sea que cuenta de la misma forma que se cuentan los arrays, empezando con un índice desde 0. Otro método muy interesante, que quizá ahora no se note del todo, pero nosotros vimos en el video anterior que un enumerado no es un string. Son dos cosas bien distintas. Pero si yo quisiera obtener ese primario como cadena, entonces puedo usar el método name, que está aquí, que devuelve justamente el nombre de la constante como enumerado, pero igualmente fíjense que la propia ayuda ya nos dice que la mayoría de los programadores directamente usa el toString, ¿sí? Que se daría en este caso si no se sobrescribe el mismo efecto. Así que es lo mismo usar toString o name. Yo usaría toString como dice ahí. Y vamos a ver que podemos entonces obtener y mostrar nivel estudio primario punto toString. Me falta cerrar un paréntesis. Ahí está, por eso daba error. Y ahí observamos que sale primario como cadena. Los demás métodos de instancia son muy específicos. Generalmente no los vamos a usar. Por lo tanto, ordinal y toString van a ser los dos que le demos énfasis en este video. Vamos a ver entonces que también existen métodos estáticos, es decir, métodos que responde directamente la clase enumerada a nivel estudio, en este caso como ejemplo. Fíjense que, bueno, además de poder obtener los valores enumerados, obtenemos estos tres métodos estáticos. Si no recordás lo que es static, ahí tenés la sugerencia para ir a ver static en Java en mi canal. Bien, el método interesante en este caso es values, porque values nos va a devolver un array con estos valores enumerados, ¿sí? Values entonces nos devuelve un array. Sería bueno guardarnos la referencia de ese array en una variable, nivel estudio corchetes, porque es un array. Ahí está, lo vamos a llamar niveles y lo vamos a guardar. De esta forma, al ser un array, yo puedo tener a todos los niveles de estudio en una única estructura y no tener que trabajarlos uno por uno. Entonces, por ejemplo, mostrar todos los niveles de estudio en la consola es muy fácil si lo tenemos como array. Hacemos un for o for each también, pero en general para hacerlo más portable vamos a usar for, que vaya desde 0 hasta niveles.len sin incluir, y aquí dentro hacemos un print de niveles corchete i. Esto es manejo de arrays básico, supongo que ya sabe lo que es un array en Java, y si no también hay videos en mi canal explicándolo. Bien, mostramos entonces la consola y observamos, bueno, 1 y primario fueron las salidas que había antes, vamos a comentarlas, y para que no haya confusiones, vemos los 6 valores enumerados en orden. Gracias a tener los valores enumerados en un array, no solo puedo mostrarlos, sino también hacer que el usuario, en lugar de hacer que ingrese una cadena, en el caso de querer un nivel de estudios, lo puede ingresar como enumerado. Vamos a ver un pequeño ejercicio donde tuviéramos que ingresar un nivel de estudios en la consola a través del usuario. Bien, vamos a hacer esto primero, que en lugar de que salgan así, salgan con el número adelante, así el usuario puede saber cuál es cuál. Entonces le ponemos i más 1 adelante, con un paréntesis que cierra, algo así. Le pongo i más 1 porque el usuario quiero que lo empiece a ver desde 1, no desde 0. El usuario no tiene por qué saber que adentro se cuenta desde 0. Se lo mostramos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esperamos que nos coloque un número entero indicando cuál es el nivel de estudios esperado. Obviamente habrá que validarlo, pero bueno, asumimos que lo va a hacer bien. ¿Cómo hacemos para leer un entero por consola? Bueno, ustedes saben que hay que poner un objeto scanner, instanciar un objeto scanner, usar el método nextInt en este caso. Pero yo voy a utilizar consola, punto, porque va a ser la librería que yo hice en otro video. Ahí les dejo arriba de todo el link hacia él, donde hicimos una librería para leer desde la consola sin tener que instanciar. Digamos, el escáner quedaría dentro de esa clase. Lo usamos como una especie de pseudo librería. Y voy a usar el método leer entero, que le puedo pasar un mensaje que el usuario verá antes de ingresar el dato. El mensaje sería: ingrese su nivel de estudios. De esta forma, con punto y coma, esto me devuelve un entero. Leer entero devuelve un entero, claro. Lo vamos a guardar en una variable opción del usuario.
que va a ser esta. Vamos a probar este programa, a ver si funciona como esperamos. Hasta ahora nos muestra esto y me pide que ingrese el nivel de estudio. Yo puedo colocar acá un 4 y bueno, terminó satisfactoriamente el programa. Vamos a agregar unos puntos a esto, así queda mejor. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Y quiero obtener, en lugar de ese entero, quiero obtener el valor. Yo quiero el enumerado, ¿no? Bien, acuérdense que tienen el array. Entonces, usted eligió, lo vamos a poner, y le concatenamos. ¿Cómo saco el enumerado? Justamente niveles, corchete. Y mucho cuidado porque el usuario lo puso entre 1 y 6 y yo lo necesito entre 0 y 5 en realidad. Así que simplemente le restamos aquí, opción del usuario, le resto 1 para adaptarlo al array que empieza a contar desde 0. Vamos a volver a probarlo y tenemos entonces que ingrese su nivel de estudios. Por ejemplo, en mi caso es terciario, pongo el 4, me dice usted eligió terciario y ese terciario que estoy viendo es realmente el valor enumerado. Quiere decir entonces que en lugar de que lo ingrese a mano, donde ya vimos esos problemas que puede haber si hacemos que el usuario deje el campo abierto a escribir su nivel de estudios, puedo obtener un enumerado de consola con esta estrategia de leer un entero y utilizarlo como índice en el array. Para terminar, un método muy interesante también en las clases enumeradas es básicamente valueOf, que está presente en otras clases. Es un método estático que nos permite, en base a una cadena, obtener un nivel de estudios. Sí, como lo escucharon, es convertir una cadena a un nivel de estudios. Pero guarda, porque, por ejemplo, yo puedo tener la cadena primario en mayúsculas y eso lo va a intentar convertir a un nivel de estudios. Fíjense, no muestro nada en la consola, pero compilar compiló satisfactoriamente. Ahora, en cambio, si en lugar de un valor esperado dentro de los que se enumeraron aquí, ¿no es cierto? Yo le mando, por ejemplo, no sé, primaria con la A mayúscula, ya directamente me va a saltar una excepción y me va a decir argumento ilegal, no existe la constante enumerada nivel de estudio punto primaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo porque no es tan fácil. Es muy fácil obtener la cadena en base a un enumerado, pero no así al revés. La cadena debe representar, en este caso, para convertirlo a enumerado, realmente una constante que hayamos puesto en el código, ¿no? Lo mismo ocurre si, por ejemplo, lo ponemos en minúsculas. Primario, ¿ven? No es sensitive case en este caso. Yo puedo poner primario en minúsculas y, sin embargo, también va a lanzar una excepción. Tiene que ser tal cual como se lo enumeró aquí. Primario todo mayúsculas, terciario mayúsculas. Así que mucho cuidado que si tienen alguna cadena y la quieren convertir, van a tener que asegurarse que su nombre coincida como lo pusieron en la clase enumerada. Ahora que sabes esto de enumerados, entonces compartí este video con tus conocidos, dale like, comentalo y suscríbete al canal para seguir viendo contenido de programación a todo nivel.